Queremos recordarle en esta mañana nuevamente que desde el 1 de julio y agosto nuestras reuniones empezarán a las 10 de la mañana. No habrá escuela bíblica para procurar salir al mediodía porque el local pues no está tan bien preparados como para soportar mucho el calor. Así que esperamos que durante este tiempo el Señor nos permita ver bien lo que haremos juntos. La escuela dominical está terminando, nuestro programa de estudios bíblicos por los diferentes niveles está terminando en este mes de junio. Y ya el 1 de julio y agosto no hay escuela bíblica, porque son los meses en que la mayoría aprovechamos para salir de vacaciones, visitar y no queremos tampoco por eso frenar o estancar el programa de formación. Bien, estamos en el libro de Hebreos, hermanos. Hebreos capítulo 11. Hemos hecho un estudio fascinante de este libro bajo el tema principal de este libro, que es la supremacía de Jesús sobre todas las cosas. Cristo superior a todas las cosas. Lo vimos superior a toda divinidad, lo vimos superior a todo personaje o héroe del Antiguo Testamento, lo vimos superior a todo el sistema establecido por Jehová en el Antiguo Testamento de la adoración. Y ahora entramos en un tiempo en que el apóstol o el escritor de los Hebreos en el capítulo 11 establece el principio, la forma de participar de esos beneficios, que es la fe. Y el capítulo 11 es el único capítulo en la Biblia que toma un capítulo entero para hablar de la fe. No hay otro, solo Hebreos. Me gusta el libro de Hebreos porque precisamente las tendencias equivocadas dentro de la iglesia de este tiempo se apoyan en esto, y Hebreos establece con claridad la diferencia. Muchos movimientos religiosos que fundamentan su fe en la revelación fuera de Jesucristo, que un ángel descendió, que la Virgen se le apareció, que tuvo un sueñito aquí, un sueñito allá. Escuche, yo creo en los sueños de Dios, y también sé que existe el sueño de porotos, ¿verdad? De frijoles, que ella es casi pesadilla. Pero yo soy consciente que ahí está el sueño de Dios y que lo usan los dones como la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría para manifestar un propósito de Dios. Pero nunca será superior a la palabra del Señor, jamás. Ella es única y verdadera. Entonces, mucha gente dirigiéndose o por el profeta o por... No, escuche, diríjase por la palabra del Señor. Ella es perfecta. Si bien es cierto, los profetas son hombres de Dios, tienen un lugar en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento lo que dirige a la iglesia es su palabra. Dice que el Espíritu vendría y nos guiaría a través de la verdad, y la verdad es su palabra. Ahora, el libro de Hebreos describe ciertos personajes con el solo propósito de enfatizar o enfocar una virtud de la fe, porque la fe no es un concepto, es una experiencia. La fe no se conoce por las palabras, sino por las acciones, ¿cierto? Alguien dice, ¿esa mujer tiene fe? La pregunta es, ¿por qué te cree que tiene fe? ¿Porque lo dijo? ¿Porque se paró en una reunión y dijo, hermano, yo tengo mucha fe? No. Sé que una persona tiene fe porque cuando camina, cuando trabaja, cuando conozco su familia, cuando conozco su sistema de vida, yo puedo decir, esa mujer tiene fe. Porque la fe no son palabras, son acciones. Y eso es lo que Hebreos quiere enfatizar a los judíos, porque esta fue escrita a los hebreos, judíos, y los judíos eran de marcada tendencia religiosa. Cumplir aquí, cumplir allá, pero después de cumplir esas cosas, su vida era un desastre, total desastre. Entonces el libro de Hebreos enfatiza que la verdadera fe es más que una palabra. De hecho, Santiago dice, los demonios creen
y tiemblan. Así que si usted cree, no se preocupe, los demonios le acompañan también. Pero si usted vive la fe, caminará solo. Porque pocos quieren caminar en la fe verdadera. Pocos. Y es que a todos le pintamos fe, a todos le pintamos fe. En mi país pintan de fe los carnavales. Y antes de empezar la parranda viene el cura y bendice las cantinas, bendice a las prostitutas, a los borrachos, a los mujeriegos, al que anda con la mujer que no le pertenece, le echa agua bendita donde venden alcohol y después que le da la bendición y con agüita, ¡papla! Arrancó la parranda, papá. Y el que menos se busca a la vieja que no le pertenece, el otro se fue a comprar el botellón. Perdóneme, tú y yo debemos empezar a marcar la diferencia en la fe. Alguien tiene que hacer la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que marcar el verdadero evangelio. No me hable de la iglesia o de la religión. No me marque una diferencia por ser CMI, porque CMI o el Centro Evangelístico Internacional o lo que sea, es solo una organización eclesiástica ante el gobierno para poder funcionar. Pero el Centro Evangelístico como institución no sirve para nada. No sana pero ni la pata de una mosca. Nada. Pero cuando yo le hablo de dar testimonio como iglesia, estamos hablando de los que hemos creído en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y presenta algunos personajes que hemos visto. El primero de ellos fue Abel, que se encuentra en el versículo 4. Y establece la fe de Abel. Y cuando habla de Abel, describe sencillamente una verdad. La fe verdadera se conoce porque el que tiene fe, ¿cuántos tienen fe? Dan lo mejor. ¿Usted ha dado lo mejor al Señor? Pregúntese esta semana, ¿he dado lo mejor a Dios? Mi tiempo, mi corazón, mi alabanza, mis horas. ¿Le he dado a Dios lo mejor? La fe verdadera se caracteriza porque el que tiene fe verdadera da lo mejor a Dios. El segundo personaje fue Noé. Y Noé lo queremos marcar porque Noé sencillamente fue un hombre que tuvo como característica principal el hecho de que él obedeció. Fue un hombre que se entregó. Versículo 7, tomó una actitud con temor, se preparó con anticipación para lo que se avecinaba. Noé. Y yo le pregunto, ¿está mi vida cada día preparándose para lo que viene? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Si usted cree que Cristo viene pronto, yo dudo que el que cree eso verdaderamente permanezca un día sin doblar sus rodillas ante el Señor y decir: Señor, ayúdame. Si la trompeta suena hoy en el trabajo, en el baño, poniendo bloque, limpiando la casa o en la oficina, Señor, yo quiero irme contigo. Noé le dijo al Señor: vengo con juicio, prepárate el arca. Y Noé preparó el arca. No había nada, escúchame, no había nada, ni agua, nada, pero él lo preparó porque su fe era verdadera. La vida de Abraham se caracterizó sencillamente porque fue un hombre obediente. Esa es la primera virtud de Abraham. La fe en Abraham se caracterizó por la obediencia, pero esa obediencia incondicional, no una obediencia condicionada a circunstancias como hoy se está presentando. Mira lo que dice la gente hoy: ¿quieres tu sanidad? ¿Cuánto quieres tu sanidad? Y dice: venga y pacte aquí, traiga. ¿Qué enfermedad tiene? Una gripe, con 20 euros, el Señor, una gripe nada más. Cáncer, 1,000 euros. Eso está ocurriendo hoy. Yo lo he visto en televisión, he ido a campañas haciendo negocios diabólicos con el evangelio. Escuche, la sanidad es un regalo de Dios. La bendición es la salvación de tu familia no la determina tu dinero, tu fe y tus convicciones, y que tomes la decisión de predicarles el evangelio puro. Si usted no le predica, ¿cómo se convertirán? Estoy orando por la abuela Bartola, pastor. Sí,
que se convierte, porque fuma mucha cuecha y muy bochinchosa esa vida, de verdad, pero ya le hablaste de Cristo. No. ¿Cómo quiere usted que se salve? Tome un tiempo, llame a la abuela Barató, le dígale, hoy le voy a hablar de Cristo. Si me habla de Cristo te pego, no importa, le voy a hablar. Entonces ella tiene esperanza de ser salvo. Nosotros tenemos que obedecer a su palabra. La otra virtud de Abraham es que Abraham fue un hombre que tomó una obediencia por la fe sin entender totalmente el programa de Dios. Dice que salió sin saber a dónde iba. Yo no conozco el cielo. ¿Cuántos conocen el cielo aquí? Ya, pensé que era el único. Yo no he ido al cielo. Yo no he visto las calles de oro, pero déjeme decirle, existen, yo sé que existen, porque está escrito. Iré y prepararé un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Y es para nosotros. Yo no sé usted qué espera. Si una casa nueva, una finca, un título, no sé qué usted espera. Yo lo primero que espero, caminar en las calles del cielo, con ropas blancas. Mi sueño es escuchar la voz de aquel que me va a decir un día: entra, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Porque eso es lo que espero. He salido al camino del Señor. No he visto el cielo, pero es una realidad. Los que tenemos fe, creemos en esa esperanza. Y más adelante dice el versículo 10, porque esperaba la ciudad. Él estaba en espera de esa bendición. Pero hoy queremos hablar un momentito de Sara. Porque dentro de la lista de estos personajes está Sara, la mujer que después de 90 años dio a luz a Isaac, el hijo de la promesa. Y es interesante que el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será como la arena del mar. ¿Y sabe cuánto de la arena Abraham vio? Un granito de arena. Oh, increíble, ¿no? Eso me hace recordar un día que Eliseo estaba orando por la lluvia, porque había 3 años que no llovía, y entonces le dijo a su siervo, anda, mira para ver el cielo. Y el siervo vio y no había nubes. ¿Qué ves? Digo, nada, no hay nada. Mire, ni gallinazos cruzan por aquí, no hay nada. Y siguió orando y le dijo, anda a ver de nuevo. Y dice, veo allá en el fondo una nubecita como la palma de una mano. Y dice, levántate y corre y dile acá que viene la lluvia. Y corriendo lo alcanzó la lluvia, porque sencillamente él creyó. Y Sara era esa mujer sin opciones de ser madre. De hecho, cuando los 3 varones llegaron donde Abraham y le dijeron, para el otro año en este tiempo tu mujer va a tener un hijo. Y Sara estaba escondida y escuchó como cancán. Y le dice el siervo a la mujer, ¿te estás riendo, verdad? No, yo no. ¿Cuándo, por favor? Te reíste. Por eso Isaac significa risa, porque se burló. Pero después de un año, Sara tenía un chiquillo en la mano. Y cuando habla de Sara, la Biblia da una expresión bíblica que manifestó su fe verdadera. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ¿qué ocurrió? Recibió fuerzas. Marque esa frase, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó. Mire, la fe verdadera, ahí sí voy a hablar con claridad en esta mañana. ¿Puedo hablar con claridad, verdad? No puedo, sí puedo, voy a hablarle. Que usted no lo quiera, yo le voy a hablar con claridad. Fe verdadera permite que usted aún ante la muerte no eche para atrás como el cangrejo. Mi papá decía, usted está caminando como el cangrejo, porque usted va a la playa, usted ve el cangrejo, y el cangrejo lo ve, y usted comienza a caminar para atrás. Déjame decir una cosa, cuando hay fe verdadera, ante la muerte, usted no camina para atrás, usted camina adelante. ¿Cuánta gente caminando para atrás? Hablaron mal de mí, me miraron mal, me trataron mal al hijo,
Se burlaron de mi chiquita. Me dijeron cabezón, orejón, ñato. No me visitaron. Se olvidaron de mí. El pastor subió y mencionó 18.366 líderes y no mencionó mi nombre. Perdí el trabajo. Oré a Dios, oiga lo más duro, oré a Dios, pastor, ¿por qué se murió? Yo le decía, ¿por qué se murió? Porque eres el soberano y el dueño de la vida y la muerte. No hablemos más del negocio. La vida no es nuestra, la vida es de Dios. La vida yo no la puedo detener, es Dios el que la tiene en sus manos. Y cuando hay fe verdadera, nos permite recibir fuerza en el momento de la dificultad y decimos, no importa lo que haya ocurrido, conozco el camino y ese tengo que seguirlo. Así que somos atropellados, nos critican, nos señalan, nos abandonan, pero seguimos. Ahí está, seguimos. Y esa era Sara, no tenía fuerzas, todo estaba en contra de ella. No podía, escúcheme, físicamente no tenía capacidad para parir, porque era tan anciana que ella no tenía fuerza para pujar y echar al chiquillo por fuera. Y Isaac salió sanito, yo imagino ese chiquillo, un rollonazo de chiquillón ahí. Y una viejita de 90 años, por favor, ¿qué fuerza iba a tener? Si hasta las muchachas de hoy paren un chiquillo chiquitito y por 8 días no camino. Ahora Sara, con 90 años, pero dice el texto que por la fe recibió fuerzas. ¿Te sientes sin fuerzas para lograr lo que Dios te ha dicho? ¿Te has sentido desanimado? Escucha lo que le digo. Si tú cultivas la fe verdadera, nunca caerá tu fuerza. Si usted cultiva la fe como debe cultivarla, porque nuestro problema es que no la cultivamos bien, nada de lo que pueda ocurrir en tu vida te va a volver atrás. Porque la Biblia dice, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible? Y Sara lo experimentó, recibió fuerzas y dice, porque creyó. No sé cuál es tu lucha y tu adversidad. No sé dónde estás tú en este momento, ni qué es tu situación. Yo solo sé que si tú has cultivado una verdadera fe, no vas a volver atrás, porque Dios es poderoso. No volvemos atrás, porque Él nos da fuerza. Ahora, cuando hablamos de esa fuerza que nos da la verdadera fe, tenemos que preguntarnos, pastor, pero ¿cómo sé yo que tengo fe verdadera? ¿Qué es lo que debo de hacer para que la fe verdadera sea parte de mí? Y la Biblia es clara, la fe viene por el oír por la palabra del Señor. Nadie puede dar fe, nadie puede vender unción. En Alemania llegó hace como 8 años atrás una profeta, no sé de qué país. Sí, yo sé de qué país, pero no lo voy a decir para que no se sientan mal, ¿verdad? Pero llegó una profeta, no era dominicana por si acaso, porque Jocelyn me está mirando, no era de allá. Tampoco era de Panamá. Pero Jocelyn tiene que recordar que ciertamente tú pues has sido muy bendecido, es cierto, con mucha unción, porque Dios ha dado un derramamiento muy grande en República Dominicana por muchos años. Cuando esta mujer llegó a Alemania, todo el mundo la conocía como la profeta de Dios. Así que cuando queríamos ir, creo que hasta mi esposa me trajo la noticia. Después del culto podían comprar aceite ungido a 5 euros. Aceite ungido a 5 euros. Nos volvimos católicos, vendiendo agua bendita. ¿Se acuerdan del agua bendita? El cura iba a la patata, la llenaba del chorro de agua y un momentito. Ahí está el agua bendita. Agua del río, de donde afuera le vendían el agua. La cosa que era agua, hasta de la nevera se había. Y todo el mundo creía eso. Y ahora esta mujer llega vendiendo aceite ungido. Escúcheme. Hay otros que están regalando fe. Venga para orar por usted y reciba. Usted no va a recibir nada. ¿Y sabe quiénes son los que corren? Quiero decir quiénes son los que corren a comprar aceite y buscar fe de alguien.
corren los cobardes, los negligentes, los que nunca han tomado la decisión de crecer diariamente en la presencia de Dios, los que quieren vivir una vida fácil, una vida moderna, cristianismo instantáneo, casi que compramos la etiqueta y nos las pegamos, pláquete, soy cristiano. Ese es un cristianismo ficticio, le llamamos cristianismo sin cruz. Pero si usted quiere fe, yo le anuncio algo, usted va a tener que pagar un precio. Si usted quiere fe verdadera, va a tener que hacer un esfuerzo, apagar radio, televisión, cerrar la puerta a la mujer, a los hijos, a la suegra, todo lo que usted quiera, para estar a sola y leer la palabra. Tiene que cerrar el móvil, tiene que cerrar todo, porque usted está ahí, tiene el móvil. Sí, diga, así, sí, ok, listo. ¿Dónde estaba? Así estaba en el primer versículo. Oh, María, 8 horas en el móvil, 3 minutos con la Biblia. No pudo leerla. Estaba todo allí. El que quiere crecer con Dios debe entender que necesita 3 elementos en su vida. 3. Sin esos, decían los otros, para de contar. No para de sufrir, para de contar. Primero, necesita soledad. A la gente le aterra la soledad aquí y se frustra, porque dice que eso deprime. Yo voy a decir quiénes son los que se deprimen: los que no han tenido una relación verdadera con Dios, porque a Dios se le conoce en la soledad. Lo que más nos confunde en la relación con Dios es el ruido de la gente que no nos permite buscar a Dios. Vuélvete a la soledad, y si sientes que te quedaste solito, di gloria al Señor. Algo me va a mostrar a Dios en la soledad. ¿Sí? Y dice, sí, yo tengo soledad. Y es que la señora se llamaba Soledad, pero no es esa la que le digo. Estoy hablándole de ese lugar donde no hay nadie, tú y Dios. Lo segundo que usted necesita es silencio. Mucho ruido a nuestro alrededor. Mucho ruido. Hasta la actitud de los chiquillos de hoy está cambiando, ¿sabía? Antes usted entraba en una casa donde había 3 chiquillos, un ruido. Mamá, deja eso, para la televisión. Un ruido de los chiquillos. Hoy usted llega y hay 3 chiquillos y usted no sabe que hay niños. ¿Y cuántos hijos tengo? Tengo 5. 5 hijos. ¿Y dónde están? Están en los cuartos, cada uno. Ya no hay ruido. Obsérvelos. Hoy más que nunca hay chiquillos que no tienen relación con los demás, tienen problemas de comunicación, porque su comunicación se perdió. ¿Sabe por qué se perdió? Solo con esto hablan. Y algunos adultos también. Se está cambiando. Pero escúcheme, usted necesita silencio para conocer a Dios. Pague la radio, pague la televisión, pague el YESEN, pague todo y dígale, yo necesito escuchar a Dios. No caigamos como la nueva era. Aquí llegó un hombre que dice que si queremos escuchar a Dios tenemos que salir al bosque, porque en la naturaleza está Dios. Eso se llama nueva era. Yo no necesito ir al bosque para que un árbol me hable. Olvídate esas cosas. Una flor, dice, ¿por qué una flor tiene la voz de Dios? No, una flor tiene hasta una avispa y si te descuida te pica. Bajémonos de la nube y no permitamos que el enemigo entre en la casa de Dios con necedades. Dios no está en los árboles, ni en el bosque, ni en el mar. Él las creó, pero no está allí. Le voy a decir cuál es la habitación donde Dios se goza y tiene placer de estar en ese lugar, en el corazón de los hombres que creen en Él y que se han arrepentido de sus pecados. Allí está Dios. No importa que tenga un hueco en el desierto, en un pozo, en la ciudad, encerrado en la cárcel. Esa es la habitación de Dios si se arrepintió. ¿Cómo es que nos están empujando al bosque ahora? Camina por el bosque, escucha la voz de Dios en el bosque, uno de bobito y... Quédese en la casa, doble su rodilla, póstrate ante el cielo, cierre su puerta, tire a un lado todos esos aparatos electrónicos y dile, Señor, aquí estoy. No ponga ningún cantante ahí, voy a poner para cantar. ¡Ay! Apagó la radio, ya, se secó. Emocionalismo barato. Apréndase el coro todo el día y en la noche dile, Señor, este cantico es para usted. Y cántelo. Si canta feo, cántelo solito.
pero cánteselo, porque es feo para los demás, pero para Dios es hermoso si sale de tu corazón. El músico le va a decir, mire, tenía que ir por sol, pero usted hasta se salió de la galaxia ya, perdido en su nota. Eso no interesa. A Dios no le interesa si llevas la nota o no. A Dios le interesa que se lo cantes con el corazón. Eso le interesa a Dios. Lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Llegó nuestro cumpleaños, es el cumpleaños del gerente, llegó una tarjeta de la empresa, así que cuando abrió, ¡pum!, música. ¡Wow! Llegó la tarjeta allí de la suegra, un cheque. ¡Wow! Digan amén, hermanos. La suegra vio un cheque al yerno. Abrió otra tarjetita de la mujer. Lindísima. Y al final había una tarjetita que era una página blanca de 4 doblada en 2, pegada y con una letra fea que decía feliz cumpleaños. ¿Cuál cree que fue la tarjeta que se llevó en el bolsillo el papá? Esa. ¿Sabe por qué? Le escribió a su hija, la niña de sus ojos. Dios no se deja engañar por tu timbre de voz. Dios no se deja engañar ni siquiera por tu ministerio, por famoso que seas, ni por apóstoles, ni por arcángeles. Ahora en mi país salió otro título y son patriarcas. Se están buscando títulos para echarse encima que mire, estoy viendo cuál es mi mejor título. Pero yo tengo un título que es suyo y mío. Son 2. ¿Lo quiero oír? El primero es el título de Hijo de Dios. ¿Le gustó? Bonito. El segundo no le va a gustar, pero es el más poderoso. Escúchelo. El segundo título es que tú y yo somos sencillamente esclavos de Cristo. Somos esclavos del Señor. Él nos compró. Mire que un siervo tiene el derecho a hacer un plan, y un trabajador, un obrero, tiene el derecho a hacer un planning de trabajo, aceptar o no el contrato de trabajo, pero en la antigüedad un esclavo no. Un esclavo solo tenía que escuchar la orden de su amo y eso era. No podía escoger el trabajo, no podía decir, no, era esclavo. Escúcheme, tú y yo somos esclavos de Cristo. Y está confirmado, escuche lo que le digo, está confirmado que cuando Reina Valera traspasó los escritos a nuestra lengua, la palabra esclavo en su mayoría lo tradujo bajo el término siervo. Pero en cada lugar donde la palabra en el Nuevo Testamento se habla de siervo, viene del griego doulos, y doulos significa esclavo. Y esclavo no tiene muchas traducciones. Siervo sí. En el griego tiene muchas traducciones. Pero el doulo solo tiene una traducción. Es uno que se somete a su amo, esclavo. Y tú y yo somos esclavos. Eso es todo. Necesitamos fe para recibir fuerzas. La fe viene del oír, por oír de la palabra de Dios. Nadie le engañe, nadie puede dar fe, nadie, solo el Espíritu Santo a través de su palabra. Nadie puede darte unción, porque la unción no la dan los hombres, la unción viene de Dios, ya mora en ti y mora en mí. No es que descienda, es que abras tu corazón para que fluya. ¿Cuántos son de Cristo aquí? ¿Cuántos son de Cristo? Todos tienen la unción, todos. Lo que debemos hacer es abrir el canal para que la unción fluya. Porque todos la tienen. La diferencia en algunos es que se han lanzado a buscar a Dios, se han postrado ante Dios, se han humillado ante Dios, tienen un espíritu quebrantado y el Señor fluye. Y hay unción, y vienen los dones, y viene el poder, y viene la revelación del Espíritu Santo, y viene el carácter de Cristo. Otros tienen a Cristo, pero no quieren buscar a Dios y siguen en estado infantil. Y la Biblia habla del niño, del niño habla del carnal y habla del espiritual. Y tú y yo tenemos que crecer. En ti están todos los elementos para que la unción fluya. Y en ti están todos los elementos para que la fe sea poderosa. Sara recibió fuerzas. Y lo segundo que quiero recordarle es lo que dice el versículo 13. 11:13, ¿lo tiene?
Conforme a la fe, murieron todos, sin haber recibido lo prometido. Alguien dijo, pastor, ¿y eso es fe? ¿Cómo que tuvo fe y no recibió lo que esperaba? Porque la fe va más allá de lo que recibo. La verdadera fe nos lleva a creer en aquello que nos pertenece, aunque no lo veamos en esta tierra. Si no, fíjense lo que hicieron los que tenían fe. Pero si no, mirándolo de lejos, primera cosa. Segundo, creyéndolo. Tercero, saludándolo. Y tercero, confesando que eran extranjeros y peregrinos. La fe verdadera conserva la bendita esperanza. Los días en que vivimos se ha pisoteado a la bendita esperanza. Hay lugares donde usted no puede hablar que Cristo viene pronto, porque lo consideran a usted anticuado, antiguo. Pero la Biblia es clara al decir en Primera de Tesalonicenses del capítulo 4, del 13 en adelante, pero particularmente el 16, dice claramente que el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ¿quiénes son nosotros? Nosotros, usted tiene que decir, soy yo, pastor. ¿Quiénes son nosotros? Está buena esa, ¿verdad? Nosotros, los que hayamos quedado, porque escúcheme, algunos de nosotros quizás partiremos antes que los demás, ¿verdad? Claro, se suben al avioncito y ¡pluk! Se cayó. No piense que una bola cristal del cielo lo rodeó y lo encontraron en una bolsa de cristal y no se murió. ¿Por qué? Porque era pentecostal del Centro Evangelístico Internacional. No, nada. Ni los zapatos encontrarán de usted si se cae así. Así que cualquiera de nosotros puede partir. No se olvide que algunos de los que estaban entre nosotros han partido con el Señor, ¿sí o no? Y estaban a nuestro lado. Es más, eran más jóvenes que nosotros, los jóvenes adultos, ¿verdad? ¿Qué de mi hermano Bolito? ¿Se acuerda de Bolito? No se olvide, pronto le volveremos a ver. ¿Sí? ¿Qué de mi pastor Ángel Ciarrota? De su madre, que era una santa de Dios. Partió con el Señor. Pero dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y la palabra arrebatar significa que lo toma sin permiso, sí. Y dice Mateo 24, 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Y me preguntó una hermana, pastor, ¿y si los 2 somos convertidos? Los 2 se van. Porque es una comparación, no es que tiene que ser ley. Si hay 2, dijo uno, yo entonces mejor no duermo más con mi mujer. ¿Por qué? Porque si el Señor viene, yo soy el que me quiere. Óigame, no, interprete bien la escritura. Habla de que Dios no se va a equivocar. Los que son de Dios serán levantados, arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Y al final el apóstol Pablo dice en el capítulo 4:18, dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentaos. Yo necesito volver a alimentar las convicciones, escúcheme, las convicciones del pronto regreso del Señor. ¿Por qué estamos afanados? ¿Por qué hay miedo hacia el futuro? ¿Por qué hay desesperación entre nosotros? Porque nuestra fe es nuestra media agüita allá en Tumbaco. Si suena ese terremoto también se fue. La media agüita de muchos quedó en el suelo. Pastor Hugo llegó esta semana, pronto le presentaremos el video. El pastor Hugo me dijo, pastor, una cosa es lo que se ha dicho, otra cosa es estar acá. Y oye, estaba en el centro y mi pastor Hugo quería llorar. Y me decía, pastor, escucha lo que le digo. Se habla de 400, de 600 y restos de muertos. Solo uno de los hoteles allí quedó en el suelo, no quedó nadie, pastor. Casi 400 personas muertas. Y encima de esos 2 terremotos más después, para que la cosa se terminara de hacer bien, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que muy pronto el Señor vendrá por nosotros. Mientras usted tenga esa esperanza, nada le va a entristecer, nada le va a robar a usted sus convicciones.
Y Dios está hablando. Una señora en Estados Unidos está tomándole un video, porque usted sabe que como todo es tecnología ahora y todo el mundo tiene, aunque sea las cámaras antes que valían 300, 400, hasta la dan a 2 por $1, ¿verdad? Ahí estaba tomándole el video a su niña, una niña que no tiene ni 2 años. Y ella entra y la niña le decía con la manito, ahí está mamá. ¿Pero quién? Ya viene, ahí está, ahí viene. Papá, ahí viene, ahí viene. Y por 3 veces se arrodilló en su colchón, 3 veces. Y le preguntaba, ¿pero quién viene, hija? La mamá dice, nunca le enseñó, ella nunca me había hablado así, fue la primera vez. Pero aún los niños perciben lo que está por venir. Ojalá y pueda traspasarlo de mi móvil a un video y presentárselo, pero no conozco mucha tecnología, entonces tengo dificultades. Pero yo quiero decirle algo, la fe verdadera tiene una verdadera esperanza. Me incomoda la fe de algunos que solo tienen fe cuando hay plata, cuando hay billete. La fe verdadera tiene que ir más allá de la economía, más allá de una prosperidad terrenal, más allá. Si una cosa siempre caracterizó a mi padre, quizás porque vivimos una vida muy pobre y siempre hablábamos con mi mamá de eso, pero el día donde mi papá sonreía todo el día era el día que cobraba su quincena. De ahí, los siguientes 14 días, era un infierno mi casa, amargado, porque no tenía plata. Maldecía todo lo que encontraba, hasta si usted se aparecía, lo maldecía, porque así era mi padre, amargado. Pero el día que cobraba dinero, ese día le sonreía hasta a los perros, porque su esperanza era el dinero. Permítame decirle algo, si tu alegría es tu economía, estás lejos de la verdad. Y puedo decirte que ni siquiera has experimentado lo que es el verdadero gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es conocerle. No es lo que tenemos, es lo que Él es en nosotros. Y la verdadera fe, escúchelo, la verdadera fe en el creyente le va a mantener siempre una esperanza viva. Cristo viene pronto por mí. El Señor viene por mí. Se murió tu mejor amigo, yo le volveré a ver de nuevo. No es que se frustró y se quería tirar al metro porque se murió lo que más amaba, que era mi abuela, Dios mío, me tiro. No, tranquilo. Lloro, tengo dolor, pero le volveré a ver. Porque Él es el Señor. Murió mi hijo, murió mi hija, murió mi hermana. Le volveré a ver. Porque tiene fe. No es decirlo, es lo que somos. Y el escritor de los Hebreos fue duro en esa expresión bíblica a los hebreos, porque los judíos se caracterizaban básicamente por la religiosidad. Y la religiosidad destruyó a Israel. Y quiera Dios que no nos destruya a nosotros, porque es el tiempo de volver a la fe verdadera. No lo que decimos, sino lo que somos. Y lo que somos no nos tienen que obligar. Porque permítame decirle que cuando alguien tiene el milagro del nuevo nacimiento conforme a lo Juan 3:3 que dice, de cierto te digo, claramente le dijo Jesús, si no nacieres de nuevo no podrás entrar en el reino de los cielos. Es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Cuando hay un nuevo nacimiento, un nuevo hombre dentro de mí, solo es cuestión de alimentarlo correctamente y mi fe crecerá. Esa es la fe que Dios busca de ti. Fe pura y verdadera, que dé un testimonio a los hombres, que le haga ver a los demás que tú das lo mejor al Señor, que das lo mejor al Señor. ¿Qué haces hoy domingo cuando te puedes ir a la playa con este solcito? No, Él es el Señor. Yo amo a Jesús, punto. ¿Qué es ahí encerrado? Salga a gozarse. No, ya yo no tengo que gozarme. El gozo permanece en mí. No busco el gozo ya está en mí.
Porque la Biblia dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará en nuestros corazones en Cristo Jesús. Yo no necesito buscarla, ya está en mí. Algunos la compran la paz a través de pastillas, de todo para dormir. No, escúcheme, busque a Dios. Me dijo un hermano, ya sé, pastor, cuando tengo insomnio, ¿qué hacer? ¿Qué haces? Sencillamente, cada vez que tengo insomnio me levanto a leer la Biblia y me da un sueño y me quedo. Yo digo, yo no sé si tu método es de aplaudir o de reprender, no estoy seguro, pero a él le resultaba cuando había insomnio. Qué increíble esta gente, Dios mío. Que Dios nos guarde. Pero una cosa puedo recordarte, fe verdadera te permite recibir fuerzas. Nunca volverás atrás. Preocúpate por tener fe verdadera, porque para los días que vienen vendrán mucha adversidad, mucha lucha, mucha decepción. Cuando la Biblia habla del carácter de los hombres, no hablaba del carácter del inconverso, hablaba del carácter aún de los creyentes, amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, impíos, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, más que de Dios. Eso está ocurriendo hoy. Mucha gente decepcionada. Pero cuando yo tengo verdadera fe, recibo fuerzas para seguir. Punto. Di la mano a mi hermano y esa mano que un día se la di, ahora la agarró y me la estrella contra mí. Pero ¿por qué me la estrella si yo se la di un día para levantarlo? ¿Le ha ocurrido a usted? Pero cuando hay fe verdadera, uno dice, no importa que me la haya estrellado, Él es el Señor. La recompensa viene de Dios. Eso es todo. Le di la mano para levantarlo y hoy pasa en su carro y ni siquiera me reconoce. No importa, aquel que está allá un día me recompensará porque lo hice por amor a Él. De Él viene. Entonces necesito fuerzas, porque hay momentos en que no hay manera de sacar fuerza para enfrentar lo que nos ocurre en el camino. No hay fuerzas, pero cuando hay fe, Él da fuerzas para levantarnos y seguir adelante. Termino con este pensamiento siempre. Cuando yo hablo de mí, prefiero hablar de mis golpes, no de mis victorias, porque a veces aprendemos más de los golpes, ¿verdad? Y tampoco quiero crear una imagen equivocada de mi persona. Soy hombre con debilidades y luchas como usted, punto. Sencillamente he creído en Jesús y procuro crecer en mi fe. Pero hace unos días me llamó un hombre llamado Juan. Es de Puerto Armuelles, fue mi oveja. Estoy hablándole de más de 25 años atrás. Cuando iba a visitarle, me acuerdo que él tenía una pequeña tiendita con su esposa y sus 3 hijos. En aquella época yo perdí y fracasé en mi hogar. Y para mí fue muy duro, muy difícil. Hasta que 3 años, casi 5 años después de ese fracaso, yo salí de mi país. Pero él me escribió, y estoy hablándole de hace 2 semanas atrás, y me dijo, pastor, nunca lo entendí, hoy ya que tengo contacto, le quiero decir algo, quiero pedirle perdón, porque en aquella época yo escuché ciertos rumores, pero yo llegaba a la iglesia, yo lo invité a mi casa, y usted se mantenía tan firme, tan alegre como siempre, que yo dije, eso es mentira. Eso no es así. Porque si fuese así, mi pastor no llegaría a la iglesia. Pero el hecho de que yo lo vi, como si nada hubiera ocurrido, y hoy que compruebo todo lo que le aconteció, ahora puedo entender, pastor, que usted me enseñó una verdadera fe. Y me envió una lista de hermanos y me decía, pastor, para que no lo olvide, fulano y fulano y fulano y fulano perseveran en la iglesia. Estoy hablándole de 25 años atrás. Después recibí otro hermano, pastor, quiero que sepa que la parejita que usted casó sigue fiel en la iglesia. Fe verdadera produce fuerzas. No sé cuál es tu problema, ni qué te ha desanimado. Pero el Espíritu de Dios hoy te invita a que alimentes tu fe como debe de ser, para que ante cualquier adversidad usted siga adelante. Va a recibir. ¿Cómo lo haces? No lo sé, el Señor lo hace. ¿Cómo lo va a lograr? No importa, Dios lo va a lograr, porque Él es el Señor, Él es. Nunca había escuchado
la historia de ese himno, que mi vida esté consagrada a ti. A veces lo cantamos en nuestra Santa Cena, pero leía la historia de este himno porque un misionero, cuando regresó a su país de Inglaterra, regresó porque estando hacia las zonas del África había perdido toda su familia. Unas fiebres muy grandes habían destruido su hogar, perdió su esposa y sus hijos, y él había regresado inclusive enfermo. Enfermo llegó. Y cuando él llegó al puerto sin maletas, sin familia, salió con toda su familia al ministerio y había perdido a toda su familia en el campo misionero. Y estando ahí, lo único que se sentó, y de allí nació esa canción, que mi vida esté consagrada a ti. Y cuando yo estudiaba esa historia decía, Dios mío, este hombre en vez de cantar una canción en contra de Dios, porque fue a servirle a Dios y regresó sin su familia. ¿Cómo es esto? Me entrego y pierdo lo que tengo. Pero este hombre, en vez de renegar, de su corazón y de su espíritu nació un cántico que dijo, Señor, ahora me consagro más a ti, Señor. En otras palabras, si perdí mi familia, aún yo, si tengo que morir, muero, porque creo en lo que tú eres. ¿Dónde está tu fe? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Tienes fuerzas para avanzar? Si perdieras todo lo que tienes hoy, casa, todo, ¿seguirías a Cristo? ¿Entrarías el próximo domingo allí con esta calor y te sentarías? Eso hay que preguntarse. ¿Estarías dispuesto tú a cualquier cosa y decir, ¿sabe qué? No importa lo que ocurra. Hambre, desnudez, peligro, espada, como dijo el apóstol Pablo. Mire, ante todas esas cosas, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y esa fe solo surge cuando el Espíritu de Dios nos hace crecer la fe, cuando yo tomo la actitud correcta. ¿Cuál es tu actitud? ¿Estás dedicándote, estás alimentando tu fe verdadera? ¿Son palabras o son hechos? ¿Son acciones o son declaraciones? Todos podemos declarar, pero no todos podemos accionar. La acción significa que hemos conocido a Jesús y que he creído en Él. Cierra tus ojos y oramos por un momento ante el Señor. Jesús.